Pedagogía de la esperanza, Paulo Freire. Primeras palabras. Cuando mucha gente hace discursos pragmáticos y defiende nuestra adaptación a los hechos, acusando al sueño y la utopía no solo de ser inútiles, sino también de ser inoportunos, en cuantos elementos que necesariamente forman parte de toda la práctica educativa que desenmascara las mentiras doctrinantes. Puede parecer extraño que yo escriba un libro llamado La Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Para mí, en cambio, la práctica educativa de opción congresista jamás dejará de ser una aventura de revelancia, una experiencia de desconsultamiento de verdad. Es porque siempre he pensado así, por lo que a veces se discute si soy o no un educador. Eso fue lo que ocurrió en el encuentro realizado recientemente en la UNESCO, en París, según me contó uno de los participantes en él, en que representantes latinoamericanos me negaban la condición de educador, que obviamente no se negaban a sí mismos, criticaban a mí lo que les parecía mi politización exagerada. No percibían, sin embargo, que al negarme a mí la condición de educador, por ser demasiado político, eran tan políticos como yo, aunque ciertamente en una posición construida a la mía, neutrales no eran, ni podrían serlo. Por otra parte, debe haber un sinnúmero de personas que piensan como un profesor universitario, amigo mío, que me preguntó asombrado: ¿pero cómo, Paulo? ¿Una pedagogía de la esperanza? ¿En medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy en Brasil? Es que la democracia de la desvergüenza que se ha adueñado del país, la falta de respeto a las cosas públicas, la impunidad, se ha profundizado y generalizado tanto que la nación ha empezado a ponerse de pie, a protestar. Los jóvenes y los adolescentes también salen a la calle, critican, exigen seriedad y transparencia. El pueblo clama contra las pruebas de desfachatez. Las plazas públicas se llenan de nuevo. Hay una esperanza, no importa que no sea siempre audaz, en las esquinas de las calles, en el cuerpo de cada una y cada uno de nosotros. Es como si la mayoría de la nación fuera asaltada por una incontenible necesidad de vomitar ante tamaña desvergüenza. Por lo tanto, sin poder siquiera negar la desesperanza como algo concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas, sociales que las explican, no entiendo la existencia humana y la necesidad de lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad antológica, la desesperanza es esperanza, que perdiendo su dirección se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Como programa, la esperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo, en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. No soy esperanzado por pura terquedad, sino por interactivo, existencial e histórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que porque soy esperanzado, atribuya a mi esperanza el poder de transformar la realidad. Y convencido con eso, me largué a un debate sin tomar en consideración los datos concretos, materiales, y afirmando que con mi esperanza basta. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella solo no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza. Critica cómo el pez necesita el agua incontaminada. Pensar que la esperanza
solo transforma al mundo y actuar movido por esa ingenuidad es de modo excelente de caer en la desesperanza, en el permisismo y en el fatalismo, pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reproducirse exclusivamente a actos calculados, a la pura cienticidad. La frívola ilusión persiste en la esperanza que se profunda no solo en la verdad, sino en la calidad ética de la lucha, es negarle uno de los soportes fundamentales. Lo esencial, como digo, más adelante en el cuerpo de esta pedagogía de la esperanza, es que ésta, en cuanto a necesidad ontológica, necesita aclararse en la práctica. En cuanto a necesidad ontológica, la esperanza necesita de la práctica para devolverse historia concreta. Pero eso no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura. Así se vuelve espera vana. Sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el embate. Pero sin el embate, la esperanza, como necesidad ontológica, se desordena, se tuerce y se convierte en desesperanza, que a veces se larga una trágica desesperación. De ahí que sea necesario educar la esperanza, y es que tiene tanta importancia en nuestra existencia individual y social, que no podemos experimentarla de forma errada, dejando que se resbale hacia la desesperanza y la desesperación. Desesperanza y desesperación, consecuencia y razón de ser la inacción del inmovilismo. En las situaciones límites, más allá de las cuales se encuentra el inédito viable, a veces perceptible, a veces no, se encuentran razones de ser para ambas posiciones, la esperanza y la desesperanza. Una de las tareas del educador o la educadora progresista, a través del análisis político serio y concreto, es descubrir las posibilidades, cualquiera que sean los obstáculos, para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer, porque difícilmente luchamos, y cuando luchamos como desesperanzados y desesperados, es la muestra una lucha sucia, en cuerpo a cuerpo puramente vengativo. Pero lo que hay de castigo, de lema, de corrección, de penitencia en la lucha que hacemos movidos por la esperanza, por el fundamento ético histórico de su cierto, forma parte de la naturaleza pedagógica del proceso político del que lucha la expresión. No será equitativo que las injusticias, los abusos, las extorsiones, las ganancias ilícitas, los tráficos de influencia, el uso de cargos para satisfacción de intereses personales, de nada de eso por lo que nos gusta, luchemos ahora. En el Brasil se corrija. Como no será correcto que todos los que fueren juzgados culpables no sean castigados severamente, aunque dentro de la ley. No basta para nosotros, ni es argumento válido, reconocer que nada de eso es privilegio del tercer mundo, como a veces se insinúa. El primer mundo siempre ha sido ejemplar en escándalos de todo tipo, siempre ha sido modelo de maldad y de explotación. Basta de pensar en el colonialismo, en la matanza de los pueblos invadidos, sometidos y colonizados, en las guerras de este siglo, en la discriminación racial vergonzosa y envilecedora del saqueo que han penetrado. No tenemos el privilegio de deshonestidad, pero ya podemos tolerar los escándalos de la deshonestidad, pero ya no podemos tolerar los escándalos que nos hieren en lo más profundo de nuestro ser. ¡Qué cinismo!
entre decenas de otros, el de ciertos políticos que, pretendiendo ocultar a sus electores, que tienen absoluto derecho de saber qué hacer en el Congreso y por qué lo hacen, defienden con aires puritanos. En nombre de la democracia, del derecho a esconderse en el voto secreto durante la votación del juicio del presidente de la República, ¿por qué esconderse si no hay riesgo, el más mínimo, de verse ofendidos en su integridad física? ¿Por qué esconderse cuando proclaman la pureza de la honradez, la inatacabilidad de su presidente? Pues que asuman su opinión con dignidad, que expliquen su defensa de indefendible. La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Es un libro así, escrito con rabia y con amor, sin lo cual no hay esperanza. Una defensa de la tolerancia que no se confunde con la connivencia y la racionalidad. Una crítica al sentarismo, una comprensión de la posmodernidad congresista y un rechazo de la conservadora neoliberal. En un primer momento intento analizar o hablar de tramas de la infancia, de la juventud y de los comienzos de la madurez, en el que la pedagogía del oprimido, con que me reencuentro en este libro, se anunciaba e iba tomando forma, primero oral y después gráficamente. Algunas de estas tramas terminaron por traerme el exilio al que llego con el cuerpo mojado de historias, de marcas culturales, de recuerdos, de sentimientos, de dudas, de sueños rotos, pero no de hechos, de nostalgias de mi mundo, de mi cielo, de las aguas tibias del Atlántico, de la lengua errada del pueblo, lengua acertada del pueblo. Llegué al exilio y a la memoria de tantas tramas que traían mi cuerpo añadí la marca de nuevos hechos, nuevos saberes que se constituían entonces en nuevas tramas. La pedagogía del oprimido surge de todo eso y hablo de ella, de cómo aprendí a escribirla e incluso de cómo al hablar de ella primero fui aprendiendo a escribirla. Después de un segundo momento del libro actual, retomo la pedagogía del oprimido, discuto algunos de sus momentos, analizo algunas críticas que se le hicieron a los años 70. En el tercer y último momento de este libro, hablo ampliamente de las tramas que tuvieron como personaje casi central de la propia pedagogía del oprimido. Es como si tuviera y en el fondo estoy reviviendo y al hacerlo representando ciertos momentos singulares de mi vagabundear por los 4 rumbos del mundo al que fui llevado por la pedagogía del oprimido. Sin embargo, tal vez deba dejar claro para los lectores y las lectoras que al referirme de la pedagogía del oprimido y hablar hoy de tramas vividas en los años 70, no estoy asumiendo una posición nostálgica. En verdad, mi reencuentro con la pedagogía del oprimido no tiene el tono de quien habla de lo que ocurrió, sino de lo que está ocurriendo. Las tramas, los hechos, los debates, las discusiones, los proyectos, las experiencias, los diálogos en que participé con los años 70, teniendo como centro la pedagogía del oprimido. Me parecen tan actuales como otros a los que me refiero, de los años 80 y de hoy. Quisiera ahora, en estas palabras primeras, agradecer a un grupo de amigos y amigas en el Brasil y fuera de él, con quienes antes incluso de empezar a trabajar en esta pedagogía de la esperanza, conservé
sobre el proyecto y de quienes recibí importantes estímulos. Ana María Freire, Magdalena Freire, Welford, María Fátima Freire Dewar, Lumbarde Freire, Lismando Freire, Celso Weigel, Ana María Sual, Moriat Gadotti, Antonio Chisotto, Adriano Nogueira, Marcicio Campo, Carlos Argento, Eduardo Sebastiani, Ferreira, Cardoso Henry Jurid, Donald Macedo, Peter Parr, Peter Luaran, Joaquín Freire, Susan Medes, Cristina Freire, Alberto Uniger. Quisiera expresar también mi agradecimiento a Ana María Freire, mi esposa, por las excelentes notas que aclaran y completan aspectos importantes de mi texto. Me siento igualmente en deuda con Sous Lontran, que paciente y dedicadamente revisó conmigo la dictografía de los originales. Digma se nota fue también la eficiente colaboración de la secretaria Regina Silva Bueno. Por otra parte, no podría dejar de expresar aquí mi reconocimiento a Werner Lins por el entusiasmo con que siempre discutió conmigo personalmente o por carta el proyecto de este libro, el mismo entusiasmo con que hace 23 años recibió en Nueva York el manuscrito de Pedagogía del Oprimido. Finalmente, a Marcus Gasparian, una de las mejores represancias brasileñas, hoy entre los editores buenos y sensibles, mi abrazo fraterno de administración y mi agradecimiento por el gusto con que constantemente discutió conmigo sobre lo que llegaría a ser Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. São Paulo, septiembre 1992.